Un cordial saludo de parte de nuestro grupo conformado por Sara Aguilar, Fiorella García, Victoria Montes, Laura Rivas y su servidora Andrea Romero. Es un gusto para nosotras hablarles acerca de las enzimas y su mecanismo de acción en la materia de química orgánica en la Universidad Evangélica de Salvador. Nuestro objetivo general es analizar la importancia de las enzimas en funcionamiento del cuerpo humano y la química orgánica. Nuestros objetivos específicos son enumerar las aplicaciones de las enzimas en el ámbito de la medicina, describir cada una de las enzimas en base a su estructura química principal y explicar la importancia de las enzimas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Nuestra introducción. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo están funcionalmente interrelacionadas. Estas reacciones catalizadores específicos, las enzimas. Las enzimas pueden manejar la naturaleza y la velocidad de la reacción y participan en reacciones espontáneas, exergónicas o espontáneas, endergónicas. Las enzimas catalizan la conversión de uno o más compuestos, los sustratos, en uno o varios productos. ¿Cómo se definen las enzimas? Las enzimas son sustancias, generalmente proteínas, que proceden como catalizadores de una reacción biológica. Catalizan la conversión de uno o más compuestos, sustratos, en uno o varios productos. No modifican la constante de una reacción. Como todos los catalizadores, no pueden ocasionar un cambio químico que sea desfavorable. Al contrario, hacen que la reacción se aproxime al equilibrio. Las enzimas son muy importantes en los organismos vivos, porque además de lograr un estado estacionario en relación a los cambios que tengan lugar en su entorno, deben mantener sus y la energía. Calificación internacional. Las se clasifican por tipo de reacción. El nombre común de casi todas las enzimas describe el tipo de reacción catalizada, seguido por el sufijo asa. Así, por ejemplo, las deshidrasas eliminan átomos de hidrógeno, las proteasas hidrolizan proteínas y las isomerasas catalizan los reordenamientos de la configuración. Los modificadores para el sustrato antes o después del nombre, la fuente de la enzima, su regulación o una característica de su mecanismo de acción. Cuando es necesario, se agregan nombres numéricos para identificar múltiples formas de enzimas, por ejemplo, RNA polimerasa tercera, proteína quinasa. Para solucionar las dificultades, la Nacional de Bioquímicos, o por sus siglas en inglés, IUB, creó un sistema de denominación de enzimas, en la cual cada enzima tiene un código y un nombre único para identificar el tipo de reacción catalizada y los sustratos involucrados. Tomando en cuenta esto, las enzimas se dividen en 6 clases. Las oxidoreductasas catalizan oxidaciones. Las transferasas catalizan la transferencia de porciones, como grupos glucosilo, metilo o fosforilo. Las hidrolasas catalizan la división de carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros enlaces covalentes. Las liasas catalizan la división de carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono y otros enlaces covalentes mediante la eliminación de átomo, dejando enlaces dobles. Las isomerasas catalizan cambios genéticos o estructurales dentro de una molécula. Y por último tenemos las ligasas. Estas catalizan la unión de dos moléculas en reacciones acopladas a la hidrólisis de ATP. A pesar de la claridad del sistema, los nombres son largos y hasta cierto punto complicados, de modo que en general se sigue haciendo referencia a las enzimas por su nombre tradicional. Usos y aplicación médica. Las enzimas son sustancias químicas que se pueden fabricar el propio organismo a partir de las proteínas o que se pueden adquirir a través de los alimentos, siendo proteínas que catalizan. Es decir, que aceleran reacciones bioquímicas que ocurren de manera natural en todos los organismos vivos. En las reacciones químicas que ocurren de manera normal durante el metabolismo del cuerpo, las enzimas tienen un rol principal como catalizadores,
ya que permiten disminuir la energía necesaria para que una reacción química se pueda dar. Hay estudios que señalan que la coagulación de la sangre es otro ejemplo de trabajo de las enzimas, y esas pueden ser utilizadas en el tratamiento para otras enfermedades de cáncer como la leucemia y otras enfermedades relacionadas. Otro ejemplo son las penicilinas semisintéticas. Son los principales productos farmacéuticos obtenidos por la tecnología enzimática. Los esteroides se utilizan en un gran número de preparados farmacéuticos como los antiinflamatorios. También durante los trasplantes cardíacos, la catalasa es una enzima que puede preservar la función del metabolismo miocárdico durante el trasplante, ya que la catalasa ha sido ampliamente estudiada en relación con su participación en numerosos procesos. Y aunque en la actualidad el número concreto de aplicación es relativamente pequeño, los resultados obtenidos son favorables. Con respecto a los mecanismos de acción, se sabe que las enzimas aumentan la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de reacción. Para que ésta se lleve a cabo, se necesita de un impacto de energía. Este es llamado energía de activación. Y para que la enzima pueda realizar su función, primero debe unirse a un sustrato y así formar el complejo enzima-sustrato. Como sustrato, se le conoce a la molécula sobre la cual actúa la enzima. Cabe destacar que el sitio activo se conforma de dos partes. En primer lugar, tenemos el sitio de unión, formado por los aminoácidos que estén en contacto directo con el sustrato. Y en segundo lugar, el sitio catalítico, que es formado por los aminoácidos implicados en el mecanismo de reacción. Luego de formarse el complejo enzima-sustrato, se forma el complejo enzima-producto, y así el sustrato se va y la enzima queda lista para recibir otro sustrato, ya que ésta puede unirse nuevamente a otra molécula de sustrato porque la enzima se reutiliza muchas veces. Como podemos observar en la imagen, el mecanismo de acción de la enzima consta de 4 fases. La primera es cuando el sustrato llega al sitio activo. Después se forma el complejo enzima-sustrato y así se forma el complejo enzima-producto. Después de este paso, los productos salen del sitio activo y así la enzima puede volver a reutilizarse con un nuevo sustrato. Importancia de las enzimas en el diagnóstico de las enfermedades. Para diagnosticar las enfermedades con enzimas y darles así un tratamiento, se utilizan las pruebas de enzimología. Pero primero, ¿qué es enzimología clínica? Esta es el estudio de las enzimas, ya que en las enfermedades estas tienden a disminuir o a aumentar. Existen varias investigaciones para descubrirlo, pero las más comunes son el suero sanguíneo y el plasma. En estas hay dos tipos de enzimas, las específicas y las no específicas. Las específicas son aquellas que cumplen su función dentro del plasma, es decir, estas se sintetizan en un determinado tejido y luego se vierten en el plasma directamente. Y luego están las no específicas, que estas son las que no tienen definido una función en sí en el plasma, es decir, que sus constituyentes no son funcionalmente plasmáticos. En estas hay dos tipos de enzimas. Están las de decreción y las celulares. Hay muchas enfermedades que tienen como un síntoma primordial la disminución o la aumentación de las enzimas. También existe un grupo en las que se pueden detectar porque estas producen una incapacidad de sintetizar las enzimas dentro de ellas. Así, dentro de las investigaciones de actividad enzimática por las biopsias de los tejidos o por las células sanguíneas, se puede determinar si el paciente porta o no el defecto de este tipo. Importancia metabólica. En la vía metabólica, al menos una reacción es catalizada por enzimas reguladoras, que son los factores básicos que determinan la velocidad de la enzima, dependiendo de si la enzima es activa o inhibida.
Las reacciones enzimáticas que intervienen en el metabolismo se presentan altamente reguladas y organizadas y demuestran ciertas irregularidades por los que sobre la base de ellas podemos establecer las leyes y los principios que las rigen. Siguiente. Un mecanismo de regulación muy común es la inhibición del producto final o inhibición por retroalimentación. Como se puede observar en la imagen, por ejemplo, donde el producto final de la vía, en este caso es el compuesto G, dependen de su concentración. Aumente o más rara vez inhibe la enzima marcapasos. A bajas concentraciones de G, la enzima se inhibe. La vía se acelera y se forma G, y el producto de G se consumirá de acuerdo con las necesidades de la célula. Cuando la concentración de G aumenta, actuará como un inhibidor de F, y esta vía se inhibirá por la enzima subsiguiente, que carece de metabolitos intermedios derivados de los productos F. Conclusiones. Como grupo concluimos que las enzimas se clasifican como catalizadores biológicos de naturaleza proteica. Su naturaleza proteica les permite conjugarse para formar un grupo no proteico llamado cofactores. Estas no perjudican el producto final del equilibrio. El mecanismo de acción de muchas enzimas se puede regular para así adecuarlas a necesidades metabólicas. Dentro de los factores que influyen las reacciones enzimáticas tenemos los cambios de pH. También existen cambios en la temperatura, presencia de cofactores, las concentraciones del sustrato y los productos finales. Muchas gracias por su atención prestada.